Mi nombre es Gabriel Perea, les hablo desde aquí de la ciudad de Medellín, Colombia. Y bueno, por la misericordia de Dios, le doy gracias a Dios, a la hermana líder que me ha dado la oportunidad en esta mañana de compartirles la palabra del Señor. Quiero estar leyéndoles un versículo de la palabra del Señor en el libro de Deuteronomio, el capítulo 12, el versículo 28. Repito, Deuteronomio capítulo 12, el versículo 28. Dice la palabra del Señor y la leemos en el nombre del Padre, del Hijo y con la dirección del Espíritu Santo de Dios. Guarda y escucha todas estas palabras que yo te mando, para que haciendo lo bueno y lo recto ante los ojos de Jehová tu Dios, te vaya bien a ti y a tus hijos después de ti para siempre. Bueno, el tema o el lema es escuchando a Dios. Bueno, me parece interesante hablar acerca de este tema, escuchando a Dios. Escuchar a Dios siempre ha sido la mejor opción, siempre ha sido muy importante. Escuchar a Dios siempre ha marcado la diferencia en la vida de los hombres y siempre ha hablado de la vida de los seres humanos. Nosotros podemos escuchar muchas voces en la vida. En la vida existe la voz de los hombres, existe la voz de uno mismo, existe la voz de Satanás, pero por encima de todas estas voces, la mejor voz que nosotros debemos escuchar es y debe ser la voz de Dios. Desde el principio de los tiempos, siempre la historia ha demostrado que la mejor opción o la mejor decisión es escuchar la voz de Dios. Según la Biblia, todas las personas que han escuchado la voz de Dios y han hecho lo recto ante los ojos de Dios han sido bendecidos, han sido prosperados. Dios ha marcado la diferencia en la vida de ellos y estas personas han podido dejar un legado en su historia y han podido dar testimonio de que Dios respalda a todo aquel que lo escucha. Es una bendición poder hablar de este tema, porque estamos en tiempos muy difíciles, donde la gente escucha muchas voces, escucha a otras personas, pero pocas personas escuchan la voz de Dios. Alabado sea el nombre del Señor. Escuchar a Dios es muy importante. Siempre Dios se ha glorificado en la vida de todos los que le han escuchado. Como les decía, desde el principio de la historia, desde el principio de la creación, Dios siempre ha marcado esa diferencia en toda persona que ha puesto su atención en él. En este versículo que hemos leído me parece interesante porque Dios le habla como recomendación o advertencia al pueblo de Israel. Y le dice, guarda y escucha todas estas palabras que yo te mando. Ese es el llamado que le hace Dios al pueblo de Israel a través del profeta Moisés. Guarda y escucha todas estas palabras que yo te mando. Es un llamado que si ellos guardan la palabra, Dios los bendice, Dios los respalda. Dice, para que haciendo lo bueno y lo recto ante los ojos de Jehová tu Dios, te vaya bien. Sin duda que toda persona que escucha la voz de Dios, que escucha la palabra de Dios, porque escuchar no es solo oír con los oídos humanos, sino poner en práctica. Alabado sea el nombre del Señor. Y Dios está buscando gente no solo que lo escuche, sino que ponga en práctica, que retenga
su palabra. Le dice, guarda y escucha todas estas palabras que yo te mando, para que haciendo lo bueno, sin duda que la persona que escucha la voz de Dios tiene ese beneficio, esa garantía, tiene esa bendición, según enseña la Biblia, y es que esta persona hace lo bueno. La persona que escucha a Dios, que obedece a Dios, puede hacer lo bueno. ¿Quién es el que no hace lo bueno? La persona que no escucha a Dios, la persona que no es obediente a la palabra de Dios. Dice, y para que haciendo lo bueno y lo recto ante los ojos de Jehová tu Dios te vaya bien. Entonces, los privilegios o la ventaja de escuchar a Dios. Y es que la persona que escucha a Dios, repito, tiene esa bendición de que puede hacer lo bueno y lo recto. Y sigue diciendo la Biblia al final del versículo, para que te vaya bien. Dice, lo bueno y lo recto ante los ojos de Jehová tu Dios, te vaya bien a ti, a tus hijos después de ti, para siempre. Hay beneficios, hay privilegios para la persona que escucha la voz de Dios. La Biblia dice que le puede ir bien a él, a sus hijos y a todos sus descendientes aún después de él. La persona que escucha la voz de Dios es una persona bendecida. Dios lo respalda, Dios lo bendice y puede dejar un legado, una herencia en la vida de sus hijos, de su descendiente y de toda su generación. Bendito el nombre del Señor. Desde el principio siempre ha sido así. Las personas que han dejado un legado en la historia, las personas que han sido bendecidas, las personas, los grandes líderes, los que han trascendido en la historia bíblica, los que han marcado la diferencia en la historia, han sido esos hombres que han escuchado la voz de Dios. Y estas personas, Dios las ha honrado, las ha bendecido, y esta promesa los ha cobijado a ellos y a todos sus descendientes. Entonces, Dios está llamando hombres y mujeres a que escuchen, a que escuchemos su palabra, a que escuchemos su voz. Una de las razones por la cual el mundo se halla en la condición en la que está, los conflictos, los contrastes en estos tiempos, es porque el hombre no quiere escuchar la voz de Dios. El hombre no quiere ser receptivo, no quiere escuchar, y si no escucha, por supuesto, no es capaz de obedecer a Dios. Para obedecer a Dios se requiere aprender a escuchar la voz de Dios. Bendito el nombre del Señor. Dios usa a Moisés para darle una recomendación al pueblo de Israel. ¿Qué es lo que ellos necesitan para ser bendecidos? Ellos y sus descendientes, toda su generación. Repito, cuando nosotros obedecemos la voz de Dios, estamos sembrando, no solo para nosotros, sino para todos nuestros descendientes, para toda nuestra familia. Es importante tener en cuenta que Dios bendice, que Dios respalda a la persona que escucha su voz. Y que la persona que aprende a escuchar la voz de Dios le cobija la promesa de Dios, el respaldo de Dios, la misericordia de Dios, las bendiciones de Dios siempre van a estar con él. Bendito el nombre del Señor. En la historia bíblica hay un hombre llamado Saúl. Es uno de los hombres y de los reyes más polémicos en la historia bíblica. La Biblia enseña de que el pueblo lo elige y Dios en su misericordia o en su voluntad permisiva, Dios lo honra, lo bendice. Pero dice la palabra que una vez este hombre crece, llega a cierto nivel,
de respaldo y de honra, su corazón ya no quiso hacer la voluntad de Dios, sino que él quiso hacer su propia voluntad. En un momento de su vida desechó la palabra de Dios, desechó la voz de Dios. Y es ahí cuando su vida comienza a declinar, comienza a tener conflictos. Porque hay personas, la Biblia habla de líderes que empezaron bien y terminaron bien porque siempre escucharon la voz de Dios. La palabra habla de líderes que empezaron mal porque desecharon la voz de Dios, pero al final se arrepintieron y reconocieron la voz de Dios. Como también hay hombres que empezaron y terminaron mal porque nunca escucharon la voz de Dios. Pero ¿qué quiere Dios con nosotros? Que empecemos bien y terminemos bien, que tengamos estabilidad, que permanezcamos en la palabra de Dios, escuchando su palabra y poniéndola en práctica. Este líder, Saúl, en la Biblia dice en el capítulo 15 que Dios le habla a través de Samuel y le dice, escucha, Dios me ha hablado y Dios te envía a Amalek para que destruyas a los pecadores de Amalek. Pero dice la palabra del Señor que Samuel le reitera, les dice, escucha y está atento a las palabras de Jehová. Primera de Samuel, el capítulo 15, el versículo 1 dice, después Samuel dijo a Saúl, Jehová me ha enviado a que te ungiese por rey sobre su pueblo Israel. Ahora pues está atento a las palabras de Jehová. Gloria al nombre de Jesús. ¿Qué era lo que debía de hacer Saúl? Era escuchar la voz de Dios, la palabra de Dios a través del profeta y ponerla en práctica. Saúl escuchó con sus oídos, pero no lo recibió con sus oídos espirituales. No obedeció a la palabra de Dios por medio del profeta Samuel. Y la Biblia dice que esto le trajo serias consecuencias, porque Dios le estaba dando la última oportunidad de las muchas que le había dado. Ya él había desobedecido a Dios en otras ocasiones, según enseña la Biblia. Y Dios había dicho que lo desecharía, mas sin embargo Dios en su misericordia le da una oportunidad. Y él desecha la voz de Dios y es ahí cuando Dios decide desechar a Saúl para siempre. Este hombre es un hombre bastante mencionado y polémico en la palabra, porque este rey termina haciendo lo malo ante los ojos de Dios, según enseña la Biblia. Es uno de los reyes, es el rey que hizo las peores cosas, porque la Biblia dice que por desechar la voz de Dios, él termina consultando a Satanás, consultando a divinos. Luego mata a los sacerdotes de Jehová, enseña la Biblia, y lo último que hizo fue matarse con su propia espada, terminar con su vida, lo poco que quedaba de su vida. Pero este es el resultado cuando una persona desecha la voz de Dios. Cuando no se escucha la voz de Dios, cuando se desecha la palabra de Dios, vienen serias consecuencias a nuestras vidas. Lo mejor que podemos hacer en la vida es guardar la palabra, escuchar la palabra del Señor, poner en práctica esa palabra. Bendito el nombre del Señor. Las personas que siempre escucharon la palabra de Dios marcaron la diferencia. Dejaron un legado. Dios habló por ellos. Es suficiente cuando se guarda la palabra del Señor, Dios se encarga de lo demás. Dios nos respalda, Dios nos bendice. Pero desde el momento que se decide desechar la palabra del Señor, se desatan una serie de consecuencias. Y es así como dice la Biblia que terminó Saúl.
Luego dice la Biblia que aún sus descendientes, sus hijos, también terminaron muriendo de la peor manera. Sus descendientes, todos sus descendientes, aún uno de sus nietos, llamado Mefiboset, dice la Biblia, que terminó lisiado, y por la misericordia de Dios, David lo recoge, porque Dios tuvo misericordia de él. Sí. Entonces, Dios quiere bendecirnos, pero ¿qué necesitamos nosotros para que Él nos bendiga, para que Él nos honre? Guardar su palabra, obedecer a su palabra. Bendito el nombre del Señor. La palabra del Señor dice en el libro de Salmos, el capítulo 50, el verso 7. Libro de los Salmos, el capítulo 50, el versículo 7, dice la Biblia. Dios le habla al pueblo de Israel y le dice, oye pueblo mío y hablaré. ¿Qué es lo que Dios quiere? Que nosotros lo escuchemos, porque Él quiere hablarnos. Hay momentos que Dios no nos habla porque nosotros no lo dejamos hablar a Él. Hay momentos que Dios quiere que nosotros hagamos silencio, porque Él quiere hablarnos. Pero Dios no nos habla porque quizás los que estamos hablando somos nosotros y no lo escuchamos a Él. Dios le dice, oye pueblo mío y hablaré. Hay que aprender a escuchar la voz de Dios. Hay que aprender a recibir la palabra de Dios. Dice, escucha Israel y testificaré contra ti. Yo soy Dios, el Dios tuyo. Bendito el nombre del Señor. Le dice, escucha, yo voy a testificar. No hay otro Dios. Yo soy Dios, el Dios tuyo. El que quiere bendecirnos, el que quiere hablarnos, el que quiere honrarnos. Bendito el nombre del Señor. Dice también la palabra del Señor en el Salmo capítulo 78, el versículo 1. Escucha, pueblo mío. ¿Por qué se repite la palabra pueblo mío? Porque Dios no habla con cualquiera. Dios no habla con cualquier persona. Dios habla con gente obediente. Dios habla con gente humilde, gente que está dispuesto a escucharlo. Dios quiere hablar con personas obedientes, personas que le aman, personas que en realidad están dispuestos a escucharlo. Dios quiere hablar con esa persona que le abre su corazón, con esa persona que además de conocer a Dios, se humilla porque sabe que la voz de Dios es lo más importante para su vida. Bendito el nombre del Señor. Dice, permítame leo todo el versículo, el Salmo 78, el versículo 1. Escucha, pueblo mío, mi ley, que quiere decir mi palabra o mis mandamientos. Inclina vuestro oído a las palabras de mi boca. Dios quiere que nosotros aprendamos a humillarnos, que aprendamos a postrarnos y a darle lugar, a darle honra a su palabra. Porque el mejor mensaje en nuestras vidas y para nuestras vidas no es el mensaje de un presidente, no es la voz de un alcalde, de un gobernante. El mejor mensaje para nuestra vida es la palabra de Dios, la voz de Dios. Ella es la que cambia, la que transforma, la que edifica. Ella es la que renueva la vida del ser humano. Hace falta más hombres que escuchemos la voz de Dios. Hace falta una generación que aprenda a escuchar la voz de Dios. Líderes, gobernantes, que le demos lugar,
o el primer lugar a la palabra de Dios, no a nuestros intereses, no a nuestros conceptos, a nuestras ideas, sino que honremos la palabra de Dios, que inclinemos nuestro oído, dice ahí la Biblia, inclina vuestro oído a las palabras de mi boca. La palabra inclinarse está hablando de humillarse. Los hombres fuimos creados para tener comunión con Dios, para tener relación, intimidad con Dios. Pero la mejor forma de tener una relación, una comunión con Dios, es humillados, entregados, de corazón, con humildad. La Biblia dice que Él no desprecia un corazón contrito y humillado. Según la Biblia, para escuchar a Dios, la mejor forma de escuchar y recibir la palabra de Dios es con humildad, con un corazón humilde, con un corazón receptivo, humillado ante los ojos de Dios. Bendito el nombre del Señor. El mundo necesita escuchar la voz de Dios. El mundo, los grandes hombres, los grandes gobernantes, necesitan escuchar la voz de Dios. Por eso hay tantos conflictos, hay tantas contiendas, tantos contrastes, porque el hombre ha desechado la voz de Dios. El hombre ha hecho a un lado la palabra de Dios. Y hoy hay conceptos, opiniones, ideas, filosofías humanas, pero se está dejando a un lado la palabra verdadera, la palabra que cambia, que transforma, que renueva, que hace diferente al ser humano, la palabra que sana. Porque cuando escuchamos la voz de Dios, Dios se glorifica en la vida del ser humano. Dios hace milagros, hace maravilla, Dios cambia, Dios transforma. Dios hace cosas extraordinarias en la vida del ser humano. Como lo dije, los hombres más extraordinarios y poderosos en la historia fueron los hombres que aprendieron a escuchar la voz de Dios. Hombres como Moisés, hombres como Elías, hombres como Abraham y así sucesivamente, que escucharon la voz de Dios. Dios los honró y los puso en alto. Si queremos marcar la diferencia, si queremos ser grandes en las manos de Dios, hay que callar más y escuchar más la voz de Dios, la palabra de Dios. Permítame, yo repito este verso porque me parece corto de palabra, de contenido, de letra, pero muy profundo. El Salmo 78, el verso 1, Dios le habla al pueblo de Israel. El título dice, fidelidad de Dios hacia su pueblo infiel. Dios permanece fiel, pero en este caso dice la Biblia que Israel estaba siendo un pueblo infiel. ¿Por qué había infidelidad? ¿Por qué Dios se queja de este pueblo? Porque habían dejado de escucharlo. Bendito el nombre del Señor. Y Dios le dice, escucha, pueblo mío. Aún en el mismo pueblo de Dios, ya hoy hace falta. Ya hoy, aún el mismo pueblo de Dios, por lo general, no está escuchando la voz de Dios. Porque una cosa es ir a la iglesia, ir a la congregación, una cosa es predicar o leer la Biblia. Pero hay algo más profundo, más importante, y es aprender a escuchar para retener esa palabra. Dios está hablando a su pueblo y Dios está inconforme porque el enemigo está ganando ventaja. El enemigo está debilitando al pueblo de Israel. ¿Y cuál era la razón? Porque este pueblo no estaba escuchando la voz de Dios. Están pasando cosas en el pueblo de Dios, en líderes, en ministros, en algunos,
Y una de estas razones por la cual hay tanta decadencia, debilidades, por la cual el enemigo está haciendo tanto daño, una de estas razones por la cual hay tanta liviandad, enfermedades, conflictos espirituales y emocionales, es porque se ha dejado de escuchar la voz de Dios. El día que nosotros aprendamos a guardar esta palabra, a retener la palabra, ese día seremos mejores cristianos. Ese día seremos más fortalecidos, más bendecidos, marcaremos la diferencia y Dios hará cosas grandes en nuestra vida. Quizás eso es lo que necesita usted, mi hermano, usted, mi hermana, para que Dios pueda sanarlo, para que Dios pueda bendecirlo, para que Dios pueda usarlo. Quizás eso es lo que hace falta en su vida, para que Dios pueda levantarlo, restaurarlo. Mucha gente se está enfermando en conflictos y aún en las mismas congregaciones, porque no están recibiendo la palabra de Dios. Hay enfermedades, hay conflictos, rebeldías, problemas, problemáticas, contrastes en las congregaciones, aún entre líderes, ovejas. Y una de estas razones es porque ya hoy no se está escuchando la voz de Dios, el consejo de Dios. Bendito el nombre del Señor. Escucha, pueblo mío, mi ley. Inclina vuestro oído a las palabras de mi boca, dice la Biblia. Dios quiere hacer cosas grandes en su pueblo. Dios quiere hacer cosas extraordinarias para este último tiempo. Dios quiere mover su mano con poder y con autoridad. Bendito el nombre del Señor. Pero Dios quiere bendecir. Dios quiere hacerlo con esas personas que tienen claro la palabra de Dios. Con esos creyentes que conocen, que honran, que honramos esa palabra. Hay un versículo en el libro de Job, el capítulo 34, el versículo 16. Eliú justifica a Dios y le habla a Job. Le dice, si pues hay entendimiento, oye esto. Escucha la voz de mis palabras. Le dice, si pues en ti hay entendimiento, escucha esto. Escucha la voz de mis palabras. Escuchar la palabra de Dios es de gente entendida, es de gente sabia, es de gente espirituales. Escuchar la voz de Dios es una actitud, es una virtud de los humildes, de la gente obediente, de la gente que tiene un corazón sano, de la gente que ama su alma y que ama las almas. Bendito el nombre del Señor. Que Dios bendiga a todos los hermanos de diferentes países, aquí en Colombia, bueno, en Honduras, en Estados Unidos, en República Dominicana, donde se encuentren. Pero es fundamental, es urgente volver a la palabra. No solo a predicarla, porque una cosa es leer la Biblia, repito, y otra cosa es predicarla. Pero más que leerla, que predicar esta palabra, se necesita aprender a recibir la palabra, a oír la palabra de Dios. ¿Por qué razón? Porque tristemente mucha gente que ministra, líderes y que aún ministran la palabra, con sus hechos, con sus actitudes muestran que ellos no escuchan la voz de Dios, que ellos no escuchan la palabra de Dios. Cuando se escucha la palabra de Dios, se da fruto de arrepentimiento. Cuando se escucha la palabra de Dios, se da fruto. Se da a conocer la persona por sus obras, por sus frutos, por su testimonio. Es muy contradictorio decir que yo escucho la voz de Dios, pero muestro actitudes o
Con mis obras doy a conocer otra cosa. Bendito el nombre del Señor. No es tanto de predicar, de enseñar o del tanto conocimiento que se tenga. Es de poner en práctica lo que se conoce, lo que se lee de la palabra del Señor. Dios quiere en los diferentes países, Dios quiere en las diferentes iglesias, Dios está llamando a un pueblo a que escuche y ponga en práctica su palabra. El día que la iglesia, que nosotros los cristianos hagamos eso, ese día Dios hará cosas más grandes, poderosas, extraordinarias. Ese día será manifiesto al mundo. Bendito el nombre del Señor. La gloria de Dios será mayor. Dios se manifestará con mayor poder en las familias, en los hogares. Dios va a marcar la diferencia en un pueblo que aunque le dejó de escuchar, pero Dios va a enseñarnos lo importante que es escuchar su palabra y lo que Él puede hacer cuando le escuchamos. Bendiciones para todos los hermanos. Quise más que todo enseñar en esta mañana acerca de la importancia de escuchar la voz de Dios. Lo importante que es poner en práctica su palabra. Que la bendición de Dios, que la gracia del Todopoderoso les bendiga. Somos un pueblo en el Señor, independientemente del lugar, del país, de la raza, el color, la familia. Dios, en Dios somos uno, somos un pueblo. Espero esta palabra haya sido de bendición para usted, para todos nosotros. Que la paz de Cristo sea con todos. Muchas bendiciones, muchas gracias por la oportunidad y por escucharme ahí donde usted está. Bendiciones.